Buenas tardes, agradezco la invitación a Arte más Nuevas Tecnologías para hacer un intercambio de información respecto del proyecto que estoy por presentarles. Quisiera hacer hincapié en la dificultad que implica esclarecer la perspectiva del autor, así que me enfocaré en la parte procesual y experiencial de mi perspectiva, y en esta explicación espero poder transmitir la información suficiente para que ustedes estructuren interpretaciones y, de ser posible, la compartan conmigo. Mi proyecto se llama Artemidad y consiste en lo siguiente. El perceptor se encuentra la imagen de una artemia que presume ser proyectada en tiempo real. Una de las formas de comprobarlo es accionando un botón que detona la caída de una gota de cloro o lejía en el espacio de la artemia. El cloro modifica la estructura de las cadenas de proteínas en la artemia, lo que la envenena y va quemando poco a poco. La muerte es transmitida, capturada y proyectada ante los ojos del ejecutor. La imagen producida es una danza de la entropía que ejecuta la artemia y la lleva a la inmovilidad. Después de esto, el cadáver es preservado en un portaobjetos y poco a poco los videos y las imágenes del cuerpo son montadas en un sitio web donde la víctima recibe un nombre para ser clasificado. La artemia es un crustáceo comercializado en los acuarios como alimento vivo para peces. Desde su origen, el organismo está destinado a reproducir, ya sea por el huevito dentro de la bolsita donde se distribuye o en el tortuguero de circo romano para la niña de 6 años que aprende sobre el ciclo de la vida a través del metabolismo de su tortuga. El cloro es un desinfectante. Presente en la mayoría de los hogares. La comete una ejecución de un montón de propiedades. Representan suciedad y enfermedad. Al enfrentar al perceptor a la amplificación de la percepción del organismo que en el tacto Víctor, espera un minuto que estamos teniendo algún problema con la conexión. Si alguien está conectado a la Wi-Fi, le pido que en los próximos minutos no la usen. Si no, igual, bueno, probamos. Si querés hablar más despacio. Vale. ¿Sí? Dale. Bueno, les comentaba que al enfrentar al perceptor a la amplificación de la proyección del organismo, que en algún montaje había alcanzado escala casi humana, el efecto de la degradación de su vida a manos de la legislesía esperaba evidenciar un acto que ocurre de forma impune y común cada vez que se higieniza un lugar. Intento convertir la muerte de la artemia en una especie de ritual de iniciación consciente del carácter devastador que tiene la sola existencia del hombre sobre cualquier otro habitante de nuestro planeta. Esa es la justificación motivacional que me hacía seguir adelante. En mi mente, la ejecución de cada organismo y la mirada del ejecutor despertaba una especie de concientización. Sin embargo, y como lo mencionaba de alguna forma al principio de mi ponencia, esta perspectiva era una interpretación personal que me permitía excusarme y continuar con las ejecuciones. Durante el primer montaje tuve la oportunidad de poder presenciar de manera directa el rostro de cada uno de los perceptores. Podía ver las miradas de repugnancia, los silencios incómodos que seguían posterior a cada ejecución, la reunión de los perceptores que miraban atentamente cómo se iba degradando el organismo, que podía variar de entre 5 a 20 minutos, dependiendo de la salud de la gente. Aquí les muestro algunas imágenes de la ¿Cómo fue? Víctor, estás tapando un poco el monitor, si querés ponerte de costado. Ah, vale. Ahí está. Esa era más o menos la disposición de la instalación en México.
El artefacto permitía que se pudiese apreciar la artemia en tiempo real en la proyección y al mismo tiempo podían explorar la presencia de la artemia dentro del aparato. Para poder asistirme tenía que utilizar instrumentación de laboratorio que me ayudaba a separar cada artemia y daba un aire diferente a la pieza que permitía estas lecturas de la imagen del laboratorio científico y la observación de la ciencia de la naturaleza. Para la muestra llevaba a cabo dentro de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, la artemia era transmitida desde mi hogar a distancia y esta se encontraba de forma en un pasillo de la universidad. Los alumnos. Espera un segundo que acá se te cortó y yo puedo también comentar un poco. En esta muestra que se hizo durante el mes pasado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Víctor había presentado esta segunda versión donde estaba transmitiendo en tiempo real la imagen de la artemia que estaba ubicada en el DF mexicano, y quienes estaban acá en la Universidad de Lomas de Zamora podían apretar un botón que de forma automática iba dispensando gotas de cloro sobre la artemia. Sí, Víctor. Aprovechando un reiterado agradecimiento a Gerardo de la Decia, Natalia Pajarino y Bernardo Piñeiro, que dentro del Centro de Educación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional 3 de Febrero, me ayudaron al desarrollo de la telemática del proyecto. Pues bueno, la configuración permitía justamente, como lo decía Bernardo, el asesinato a distancia. La advertencia era una cédula donde se indicaba puntualmente el efecto del cloro en el organismo. El espacio, un pasillo por donde alumnos con diferentes creencias se podían encontrar casi de forma incidental con la posibilidad del efecto. Se proyectaron casi 50 artemias, de las que murieron la gran mayoría. Habían días en los que la artemia que se proyectaba desde la mañana sobrevivía hasta el final de la jornada. Otros donde las ejecuciones se daban una tras otra hasta acumular. ¿Cuántas? Perdón, Víctor, se entrecortó. ¿Cuántas por día? El promedio por día eran de 2 a 3 ejecuciones y el máximo de ejecuciones en un día fueron de 7. Pues bien, mi rutina durante el mes de la exposición consistía en despertarme a las 7:45 de mi país, colocar una artemia, esperar a que la conexión funcionara y retirar cada uno de los organismos una vez que habían fallecido. La proyección necesitaba ser ajustada dependiendo de los cambios de iluminación del día y muchas veces encontraba placer en dar algunos toques de luz modificando el tono a través de LEDs rojos, verdes y azules. Miraba la artemia nadando, su expresa expresión introducida al espacio y la tranquilidad que adquiría. Estuve presente en la mayoría de las ejecuciones. Terminaba de ducharme, entraba al estudio y el monitor a veces tenía un cadáver. Esperaba al final del día hasta entrada a la noche, hasta entrada bastante la noche. Y me gustaba pensar que había que mirar por otro lado solamente la parte del organismo nadando. Este proyecto requiere de mí alto nivel de participación, de a través de la red hasta la planificación de diferentes etapas, pero más acercarme al proyecto el proyecto se creó, ¿sí?
Si puede repetir lo último porque se volvió a cortar. Vale. Decía que este proyecto ha referido de un alto nivel de participación, desde el diseño y distribución del proyecto a través de la red y en cada una de sus exposiciones, hasta tener que aprender y pensar en cómo hacer funcionar el sistema. Pero más allá de adaptarme al proyecto mediante un proceso, el proyecto se ha adherido a mí, permitiéndome entrar en discusión respecto a la ética verdadera en él, sobre la generación de esta imagen casi necrofílica del momento de la muerte presa, reconocer el morbo de ser, la inocencia y la culpa con la que alguien sin estar transeúnte se enfrentó a querer hacia su presión. El proyecto me fue necesariamente perceptor primero de cómo el botón dividía a las personas entre lo que quería obtener el botón, que sencillamente se apartaban a la propuesta. Ambivalencia dentro de sí mismo, en una parte, reforzaba las ideas primeras de concientización del valor de lo vivo y de la valor sin importar la escala del organismo. Eso solo tiene que repetirlo, Víctor, si puedes. La ambivalencia dentro de mí mismo, por primera parte, reforzando las ideas primeras de concientización y reinterpretación del valor de lo vivo y la relatividad del dolor, sin importar la escala del organismo. Y aunado esto, por otra parte, también es una contemplación total en cada ejecución, la búsqueda de la nitidez de la transmisión, a veces a un organismo determinado que me decía. Bueno, ahí se está cortando de nuevo. Tenemos 3 minutos más. Reconocer que algunas veces estaba también deseoso de ver funcionar el aparato. Es decir, tomando los 2 puntos anteriores, reconocí en mí mismo la contradicción de querer expresar los valores de iniciar la propuesta y al mismo tiempo mi propio morbo y deseo de ver la ejecución y el artefacto funcionando. Después de todo esto, el proyecto se volvía una pregunta, una contradicción, una interrogante que me gustaba hacer desde diferentes posturas. Una aberrante conjugación se enfrentaba, que dividía a los perceptores y presionar el tono. Creo que voy a a mi presentación, gustaría poder hacer un diálogo con las personas que están viviendo mi pueblo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario para hacer. ¿Nos puede escuchar? Sí, nos puede escuchar, sí. Víctor, me llamo David. Una pregunta, no es realmente una pregunta, pero si tú puedes elaborar un poquito la cuestión de la ética, ¿no? Por ejemplo, acá en Buenos Aires, estos días, si no me escuchas... ¿Estás escuchando? Sí, okay. Por ejemplo, hay mucha discusión sobre el aborto, ¿no? La legalidad, la ilegalidad del aborto, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, el grupo Critical Art Ensemble hace muchos años hice el análisis de que la visualización del fetus le daba espacio a la derecha para decir que eso ya no era parte de la mujer, ¿no? Del cuerpo de la mujer, que era algo aparte, ¿no? Que tenía vida separada, y la derecha está utilizando eso para prohibir el aborto, digamos, ¿no? Entonces es una cuestión sobre dónde queda el nivel en que para utilizar tu palabra, ejecución,
se convierte en ejecución, ¿no? Por ejemplo, los bichitos que estás usando, cualquier persona va, los compre, los eche ahí para que lo comen los peces, ¿no? Y eso no es ejecución, pero es otra cosa que estás proponiendo. ¿Puedes entrar en esta diferencia un poquito y cómo el efecto de visualizar algo y concientizar a las personas? Es justamente como lo intenté dejar de alguna forma, especificar de alguna forma. Al principio yo intentaba a través de esta sacudida, de este enfrentamiento directo con la imagen de la muerte, entrar en la mente y permitir desarrollar esta idea de conciencia. Pero en efecto, la configuración de este proyecto iba más allá de eso y tocaba ciertamente los puntos que tocas. La amplificación del hecho de la muerte. Este era tan fuerte que dejaba de lado la idea de la conciencia, del concepto de la vida y de cómo la manera natural en la que el hombre va atravesando en portar tiene que ir necesariamente pasando de alguna u otra forma. Entonces, el hecho de amplificar la muerte ciertamente sí lo inclinó más hacia el otro lado. Como les decía, el lado de la familia, hacia el lado del deseo morboso de observar la muerte amplificada. Entonces, por una parte, sí, sigo pensando que más allá de postular este proyecto con una acción ética, una pregunta que pese a que fue una inicial, el desarrollo de cada una de las formas en las que se fue presentando este proyecto se iba disparando la fecha entre, por así decirlo, si este proyecto estaba haciendo una reflexión profunda o no. Perdona, Víctor, ¿sí el proyecto, lo último? Estaba buscando realmente una reflexión profunda respecto a la ecología, o se sumaba más bien al otro lado. Yo lo llamo como una especie de fiesta taurina pequeña, porque contenía dentro de sí mismo el espectáculo de la muerte. Y de hecho yo recibí críticas bastante fuertes respecto a ese sentido, las cuales me hicieron tomar decisiones de si se vuelve a mostrar este proyecto tendrá que ser bajo ciertas condiciones que me permitan sentir ciertamente tranquilos, o por lo menos tener cierto cuidado respecto a la frecuencia con la que se exponga esto mismo, porque me siento responsable de la generación de una imagen que se sumerge a la posibilidad de ser percibido, y justamente esa es la imagen amplificada de la muerte y el deseo de quererlo ver. Una parte. Regresando a la perspectiva del aborto, intento no tener relación de manera fuerte con este concepto, puesto que no estoy hablando de la muerte de un organismo consciente, sino del fin de un proceso de vida, de los procesos de lo que ocurre de manera constante en nuestra vida, no de la parte consciente. Entonces, el aborto hace que se integren líneas muy fuertes, no solo de la definición del mismo, sino de la definición de la conciencia de la percepción. Interesante la respuesta, y estoy leyendo un libro de un señor que se llama Douglas Hofstadter. Él escribió un libro hace como 15 años que se llama Gödel, Escher and Bach, que es sobre matemática trascendente, más o menos. Y el nuevo libro se llama I Am a Strange Loop. No tengo la menor idea cómo traducir eso, pero tiene toda una sección en que analiza su propia respuesta a qué es vida y qué no es vida, dónde empieza la conciencia y dónde no hay conciencia. Es interesante lo que propones en términos de que tenemos que pensar en eso, mirarnos adentro y decidir.
esta es conciencia, esto no es conciencia. Y como dices, en términos ecológicos también, ¿no? Que es el proceso de vida que continúa, ¿no? Es interesante, gracias. Gracias. Sí, tenemos otra pregunta más, Víctor. Yo en términos ecológicos estaba pensando recién cuando hablábamos de que, digamos, si es alimento para pescado, sigue en el ciclo ecológico. Es decir, la vida de muchos individuos y seres es ser alimento para otros. Cuando vos le echas una gota de lavandina, no sirve para nadie más, digamos. O por ahí sí, no sé, con la lavandina, ¿qué pasa con los agentes que se convertían en ese cuerpo? ¿Lo ponen igual o no? O sea, empiezan a aparecer otras preguntas. Vos estás matando voluntariamente en vez de ser alimento. Estos bichos están criados para ser alimento, no para ser liquidados. Exacto. Que es cuestión de intención. Sí, es una cuestión de intención, ¿no? Son preguntas morales. Claro. Por eso utilizo el cloro, porque el cloro es un veneno que en realidad es una herramienta para la higienización. Está en todos los hogares. Se utiliza cada vez que lavamos incluso nuestra ropa. Entonces, este producto se desecha de forma natural. Y lo mismo que le ocurre a la artemia, le ocurre a absolutamente todos los organismos que encuentra a su paso. Y esto es necesario para el ser humano que quiere evitar enfermarse con estos organismos que podrían ser considerados suciedad. Pero al mismo tiempo, lo que yo intento concientizar es que el acto es un asesinato. Implica la destrucción del otro, y entonces la existencia humana es justamente eso. Sostener nuestra sociedad es decidir que estamos por encima de las demás especies y que por lo tanto nuestra preservación es más importante que de los demás habitantes de la Tierra. Entonces es ahí donde no tiene la justificación metabólica de convertirse en alimento para la muerte de la artemia. Sí, creo que puede existir una justificación intelectual, y la misma justificación intelectual que existe dentro de la ciencia para poder manipular organismos y generar conocimiento. Hace poco escuché algo que me causó muchísima curiosidad. ¿Se han escuchado el cangrejo? ¿Cómo, Víctor? ¿Eh? ¿El cangrejo, dijiste? Cangrejo de herradura. De herradura. El cangrejo de herradura es un cangrejo ancestral que posee una sangre que permite a los científicos averiguar si existe vida en el espacio. Y la sangre también es utilizada para desarrollar antibióticos muy poderosos. Pero la manera en la que se extrae este es el cangrejo de herradura. La manera en la que se extrae su sangre es terriblemente cruel. El animal es omnisor, se le introduce en una sonda y se va drenando su sangre. Entonces, en las investigaciones sobre esta sangre, ¿Cómo? ¿Las investigaciones? En las investigaciones se ponía que solo muere el 15% de los animales que eran sometidos a este proceso. Entonces, tenemos por una parte la tortura de este animal milenario que es más viejo que nosotros, y por otro lado, el desarrollo importantísimo que produce, o sea, al punto de generar sustancias que ayudan a la identificación de vida en otros planetas. Entonces, es de nuevo donde el discurso ético sobre nuestra convivencia con el medio ambiente me causa muchísimas preguntas. Y justamente este ejemplo es muy puntual. Su sufrimiento provoca desarrollo y progreso en la comunidad. Entonces, tenemos, Víctor, para ir cerrando, una pregunta más. Vale. Sí. Sí, yo quería preguntarle al disertante si no le parece un poco un abuso del lenguaje, digamos, hablar de ejecución
la muerte de un pequeño crustáceo, digamos, prácticamente invisible. Hasta donde yo sé, ejecución se refiere a la muerte de una persona como producto deliberado de un proceso judicial, digamos, ¿no? Si no, no es una ejecución. Digamos, con ese mismo criterio yo también podría decir que estoy ejecutando una lechuga cuando la transformo en una ensalada. Es decir, a eso me refiero, ¿no? Es decir, no veo por qué aplicar el término de ejecución, digamos, a este experimento. ¿Escuchaste, Víctor? Sí. De hecho, yo utilizo el término puesto que me parece que es un asesinato o muerte deliberada. Cuando nosotros nos comemos una lechuga, el acto no está siendo difundido de manera masiva, por así decirlo. Yo estoy colocando el organismo y permitiendo que un grupo de personas que ven el organismo decidan sobre la vida de este. Si no es ejecución por el hecho de decidir sobre el nivel de conciencia o complejidad del organismo, sí se vuelve ejecución en tanto que es un acto que se hace públicamente y por el cual una serie de personas conspiran para decidir sobre la vida del otro. Por ello que me permito utilizar el término ejecución. Bueno, Víctor, no sé si es brevísima, Constanza, sí. Dale. Pero no es pregunta, es comentario. Claro. Sí, es que pensaba en una exhibición de arte que se hizo hace mucho tiempo en Chile, que no recuerdo el nombre del artista, que eran unas jugueras llenas de agua con unos peces, tipo peceras. Y salió en la televisión que se clausuró porque el artista estaba, no sé, matando animales, cuando en realidad lo que estaba haciendo era solo poner una posibilidad. O sea, el espectador podía ir y accionar la juguera o no. Llegaron grupos animalistas a cerrar la muestra. Entonces pensaba en esta idea de que están proponiendo una posibilidad. O sea, la obra propone que el participante, el usuario, ejecute el acto y lo concrete, pero es una posibilidad, ¿no? Lo recordé como ejemplo. Y bueno, también pensaba en lo que estuviste comentando acerca del aborto y eso, y pensaba en que el ser humano hoy, claro, se pone como por sobre de otras especies, y siempre el humano ha tendido al cautiverio de otras especies, e incluso de su propia especie. Y en la evolución humana hay un libro que muestra desde el momento de la gestación cómo vamos pasando desde ser como aves, anfibios, reptiles, hasta llegar al humano. Entonces en los discursos a favor del aborto siempre se llega hasta el momento en que pasa a ser humano, entonces ya no se puede matar, porque tiene cara, porque tiene ojos, porque tiene aspecto humano. Pero antes sí, cuando era anfibio sí, cuando era reptil sí, entonces el ser humano siempre tiene esa idea de que está como en supremacía sobre otras especies. Y bueno, lo pensaba como comentario, porque quizás si nosotros pensamos que somos parte de un sistema donde hay bacterias, ahí está el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo maquinal y el humano, entonces seríamos como un engranaje más y no pensaríamos en esa idea de que estamos como arriba. Bueno, está bien. Víctor, gracias. Ahora quedás ahí conectado por si querés hacer algún comentario o una pregunta en las próximas presentaciones, ¿sí? Perfectísimo, Bueno, gracias. muchas gracias.